Buenas noches, arquitecto y compañeros todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los tres temas que nos tocó en nuestro grupo. Uno de ellos es el aporte de Frederick Law Osman al urbanismo moderno, el Plan Haussmann y el planeamiento urbano de Randstad holandés, la Ciudad de México, la Ciudad de Chicago y Nueva York. El grupo se lo integra mi compañera Valerie Ramos y la que le habla Alison Díaz Sidoni. En el índice se pueden encontrar los tres temas y los subtemas con especificaciones. Iniciando con los aportes de Frederick Law Osman al urbanismo moderno. ¿Quién fue Frederick Law Osman? Fue un arquitecto paisajista, periodista y botánico, pionero en crear el sistema de intervención urbana a través de parques, luchador contra la esclavitud y la regularización de mejores condiciones sanitarias, e expansor de la carrera de arquitectura al introducir el término Landscape Architecture. La realidad espacial de Estados Unidos en el siglo XIX. Estados Unidos, Nueva York. La revolución industrial dejó marcado en Estados Unidos una brecha socioeconómica. La población iba creciendo con la idea de una ciudad industrializada y con poca calidad de vida. Las ciudades americanas como Nueva York y Boston eran lugares densamente urbanizados, pero sin planificación sanitaria. Y también eran áreas de crecimiento de fábrica. La filosofía de Olmsted fomentaba la integración social mediante espacios de recreación, asimismo idealizaba una sociedad integrada e inclusiva. La buena ejecución del entorno y el usuario siendo elementos distintos pero no alejados entre sí. Consideraba espacios públicos modernos en donde la población podía encontrar en ella la perfección de sí con su entorno. Consideraba que la presencia de la vegetación no tenía que ser ortogonal y perfecta, sino orgánica, como en los campos ingleses. Las obras importantes de Frederick Law Osman es el Greensward Plan, actualmente conocido como el Central Park de Nueva York, el Emerald Necklace de Boston, la comunicación entre parques, y Chicago Riverside, uno de los primeros suburbios modernos. Asimismo, el Prosper Park de Brooklyn, que se prioriza en los grandes prados ingleses y los recursos de agua, y el resguardo de las cataratas del Niágara. Para ir más a fondo sobre estas obras, encontramos aquí el Greensward Plan, actualmente conocido como el Central Park. Eh, este planeamiento de este parque inició a través de una propuesta de un concurso en donde Frederick con su compañero Carver White gana la competencia con el Green Plan, un parque enfocado al paisajismo inglés con un estilo orgánico. Y en la parte derecha se puede ver acerca de cuál fue la idea original y en la parte inferior se puede ver esto actualmente cómo se encuentra, ¿no? Se puede ver pequeños cambios, pero la idea original se mantiene. Asimismo, este parque inició como la ideología de una respiración al entorno ortogonal de lo que era Nueva York. Continuando, podemos ver el Emerald Necklace de Boston. Esto, tras la gran alzada de la población y los graves problemas de higiene y salubridad, se propuso la creación de áreas naturales de uso lúdico, que funcionaban a su vez de forma de saneamiento de las zonas pantanosas de ese lugar. Osman formula la estrategia de encadenar los parques existentes para su mayor uso. La población inicial quería tener un parque general grande, pero Osman, al ver esto, las características existentes de los parques, dijo que tenían que resguardarlos e integrarlos, formando así calles y laderas de avenidas, integrando a lo que actualmente se le conoce como el collar de Esmeralda de Boston. Se puede ver esto que en 1894 la idea se mantiene, pero con una creación de áreas verdes esto, en la parte inferior izquierda. Continuando, podemos ver en Chicago Riverside, es una de las primeras residenciales que él formó, ha sido la residencial más grande en 1860. Se puede ver cuál fue el plan original. Es una urbanización creada a través de formas curvas, imperfectas, orgánicas. Esto es por la cercana
laderas y bosques que se encontraban en su entonces. Actualmente todo está urbanizado, pero parte de las laderas se mantiene. Asimismo, está la presencia del río, que justo fue inspirador para Frederick en estas formas curvas, ¿no? En 1873 solamente se logró construir una de las acres, ¿no? La parte derecha, superior. Continuando, podemos ver el Prosper Park de Brooklyn. Esto fue uno de los proyectos más en donde Frederick se encontró más interesado, dado que él escogió el perímetro del parque y la forma que iba a tener. Se involucró mucho en este parque y incorporó los llanos o las laderas inglesas. Asimismo, hizo uso de recursos de espejos de agua y lagunas. Continuando con la Reserva Natural de las Cataratas del Niágara, en 1880 las cataratas del Niágara no eran las que actualmente son, sino que en la caída habían varias fábricas industriales de energía, los cuales utilizaban la fuerza de la caída del agua como propulsor, en donde Frederick Law, junto con la Asociación de Nueva York, eh, de Estados Unidos, decidieron que se tenía que realizar un resguardo. Entonces expropiaron lo que era el territorio de estas fábricas, resguardando con la ayuda de Frederick Law estos parques alrededor de la caída que ayudaban a que las personas y futuras empresas no puedan volver a estacionarse ahí, ¿no? Resguardando así esta caída magnífica que después se iba a ser considerado como una reserva natural. La característica del Central Park y de todos sus proyectos, dado que es algo predominante de su estilo, son los movimientos orgánicos que se ven dictados por el sendero. Aquí se ve marcado en naranja la red de circulación peatonal. Naranja se ve como ha sido totalmente orgánica y se expande por todo el perímetro. Cada espacio de sus proyectos genera nuevas vistas y sensaciones, brinda una visión moderna del pintoresquismo y explota a su mayoría los paisajes naturales y artificiales. No se puede ver en la parte derecha un paisaje normalmente natural pantanoso y en la parte izquierda la zona rocosa y la topografía de Central Park que lo mantuvo y esto le sacó provecho. Continuando con los componentes naturales del Central Park, podemos ver la plantación de varios tipos de vegetación. Frege fue una persona que viajó a Asia y Europa, donde conoció varios tipos de diversos de vegetación, incorporándolo en sus futuros proyectos. Elementos acuáticos como lagunas y asimismo la topografía diversa la mantuvo. La posta posterior se puede ver un poco de la topografía del lugar, la ecología natural de los animales silvestres de la zona, las grandes áreas de prado y los senderos boscosos y desmesurados. Esto ocurre porque Frege quería que las personas que entraban se olvidaran que alrededor había una urbanización, sino que se perdiesen dentro del bosque. Continuando con los componentes, esto podemos ver los componentes culturales, creó experiencias con ecosistemas diversos y de diferentes características. También incorporó arquitectura urbana interesante, como por ejemplo este castillo que servía como atractivo turístico y como mirador, la presencia de piletas y esculturas característica de la zona, los caminos subterráneos, las características de los puentes. En el centro pues, se encuentran diversos tipos de puentes de diversos estilos, y la vía de circulación peatonal y de, bueno, actualmente de ciclismo, pero en su entonces funcionaba como zona en donde pasaban los carruajes. Continuando con eso, podemos ver en los aportes de la actualidad que brinda las bases de la integración social entre clases. Osman usó sus conocimientos para brindar valor social a la ciudad de Estados Unidos, brindó las bases del equilibrio entre el sector urbano y paisajista y expande la carrera de arquitectura a rubros de paisajismo, dado a que antes solamente se consideraba este sector como para los paisajistas, que eran personas que se integraban en lo que era los campos y laderas, pero gracias al aporte de Frederick se expandió al sector de arquitectura. Otros de sus aportes son surgió la idea de la conservación de áreas naturales y la protección de la vida silvestre.
La incorporación de un sistema de parques como zona de calma y descanso plantea medidas de saneamiento para la sociedad marginal, que es algo que destacó mucho de su persona, y la innovación de la integración de estilos y de formas orgánicas en todos sus proyectos. Frederick Law Osman fue una persona que busca la calidad de vida. Mediante sus proyectos magnificaba el gran impacto que puede tener el uso de las áreas verdes para las distintas clases sociales. Él consideraba estos espacios ayudaban a que uno se encuentre consigo mismo. Por consiguiente, Frederick Law Osman fue promotor del equilibrio entre los espacios urbanos y de áreas verdes. Asimismo, explotaba en cuando podía las áreas verdes existentes para formar grandes espacios de recreación. Finalmente, Frederick Law Osman fue contra el sistema, un sistema que consideraba formas geométricas de ritmos clásicos y elegantes, pero en cambio impulsó las áreas verdes de espacios orgánicos en donde se encontraban ecosistemas biodiversos creados artificialmente, rescataba la topografía del lugar y a su vez incorporaba elementos arquitectónicos de uso público. Ahora lo que tendríamos sería el Plan Haussmann. Empezaríamos hablando sobre el origen del Plan Haussmann, las causas que llevaron al planteamiento de la ciudad. La primera causa que se llevó fue la gran migración que surgió en París en principios del siglo XIX, provenientes del norte. Esta gran migración causó una gran demanda también de las viviendas, causando la sobrepoblación. También tenemos la segunda, que sería que las redes de aguas, de fluviales y de drenaje estaban combinadas, causando que hubiera una mala salubridad en lo que sería la zona de París. También en esta época estaba pasando la epidemia de la cólera y con todo esto se combinó, causando un gran auge en ese entonces. También antes de la revolución industrial, en París se conocía que tenía una alta tasa de delincuencia y también alta tasa de pobreza por los impuestos que se ponía la nobleza al pueblo. También esto fue un gran golpe que se dio a la economía al momento de la Revolución Industrial junto con Napoleón, y viendo el auge que causó los recursos que se vinieron con todo esto, Napoleón decidió invertir en lo que sería el planteamiento de un nuevo París. Empezamos con lo que sería el planteamiento. En la Revolución Industrial de París se dieron cuenta, gracias a los avances de ese y a los nuevos materiales que ingresaron, que se podría hacer una nueva reforma. También que en eso también se beneficiaría económicamente París. Los encargados de planificar este planteamiento fueron George Haussmann, que fue el cabecilla de todo esto. Tenemos a Víctor de Presnay, que fue el ministro de Interiores, que se encargó de los recursos financieros que pasaban. Tenemos a Jean-Charles de Alphand, quien diseñó los diferentes parques y plazas dentro del plan. Tenemos a Jean-Pierre Ballet, que trazó las nuevas calles y avenidas dentro de este, entre otros más. La idea principal del planteamiento, como se había dicho, era empezar desde cero. Entonces, al inicio de esta, lo que se hizo fue derrumbar todas las casas que había, planteando nuevas viviendas encima de esta, como había dicho Napoleón, congregando una nueva París. Las características principales que tenemos sería el modelo de planificación urbana, que serían la malla urbanas, sería que son como grandes arterias que se conectan a los grandes monumentos y ferrocarriles de esa época. También tenemos otra característica, que serían los edificios uniformes en toda la ciudad. Al momento de restaurar las viviendas que antes estaban desiguales, ustedes deciden hacer diseños uniformes en las viviendas para rectificar el mensaje que se decía un París más unido. También la gran cantidad de bulevares. Este se causó gracias al nuevo movimiento de economía que había, que eran de la clase burguesa. También en esto se generaba el consumo en las grandes avenidas, causando un gran aumento en la economía. Tenemos las plazas y parques en las ciudades, que estos fueron pequeños puntos donde había un radio de ventilación para el barrio y los lugares de ese entonces. También tenemos los grandes pasajes que fueron diseñados. Estos fueron creados para exhibir los bulevares también y mejorar la fluidez del tránsito. También tenemos los grandes edificios monumentales. Esos edificios son las ideas principales, ya que estos se vanagloriaban para poder darle una identidad al país. Tenemos en la planificación urbana el trama del plan urbanístico.
Cuenta con una malla irregular, siendo los lugares emblemáticos las conexiones entre carreteras importantes, con calles grandes que llevan a una plaza a una infraestructura, también contando que esas conexiones lleven a las estaciones del ferrocarril para una mayor movilidad para el peatón. También tenemos que en la imagen que podemos ver la planeación de las calles y los barrios para evitar la acumulación de edificios y dando varios puntos de salida, viendo que estas son un poco ortogonales pero un poco irregulares también en ese entonces. También tenemos la planeación que antes había de la muralla, que esta fue derribada después de la Revolución Industrial, pero gracias a ese derribo se crearon dos espacios verdes grandes que dan un respiro también y aumento de área verde y también la conexión de ferrocarril con el exterior. Tenemos principales componentes, lo primero serían las viviendas. La primera característica de las viviendas fue la reconstrucción de estas, antes que eran unas viviendas amontonadas que estaban todas desiguales, se derribaron y se construyeron viviendas uniformes con una gran cantidad de tamaño, una gran cantidad de altura para poder demandar lo que serían las viviendas en ese entonces. También con estas viviendas tenían lo que sería el estilo Haussmann, como se bautizó, así al diseño de las viviendas en París. Contaban con una fachada con un color crema, con los techos, abuhardillados, con una inclinación de 45 grados. Acá se puede ver lo que sería antes de la reforma y después de la reforma. Ahora hablaremos sobre el diseño estándar de los pisos en ese entonces. La planta baja era para lo que serían los comercios. La primera planta del piso sería lo que estaría utilizando de almacenamiento para los comercios. El segundo piso es el departamento más lujoso que estaba reservado por la nobleza. Los pisos superiores son los pisos más comunes los pisos comunes y simples ahí que hay. En esta imagen, en la parte derecha, podemos ver las plantas del primer piso y último piso, viendo que sigue el mismo patrón. Lo único diferente del departamento del segundo piso que eran los más sofisticados. Ahora tenemos lo que sería el sistema de instalaciones sanitarias. En la mano izquierda podemos ver un diagrama, que ese es el primer diagrama que se hizo de París en ese entonces por la epidemia de la cólera. Ese diagrama se hizo con la finalidad de poder acentuar los casos de cólera donde estaban más congregados, viendo en un caso donde en ese entonces, antes de la reforma, París contaba con una red unitaria. ¿Qué quiere decir? Que acá se combinaban tanto las aguas fluviales con las aguas de drenaje, causando así que la epidemia siguiera congregándose más. Después de la reforma, como se puede ver acá, un diagrama de los cambios que se hizo en el Plan Haussmann, tenemos lo que crearían lo que serían las redes separativas. ¿Qué es esto? Que quiere decir que las aguas fluviales se congregaban en un pozo y las aguas de drenaje iban separadas de estas, así agregando más salubridad y saneamiento a lo que sería en París en ese entonces. Ahora tenemos lo que serían las plazas en las ciudades. Acá tenemos varias plazas que han sido congregadas, que sería la plaza de Square de Temple. También tenemos la plaza Square Montland y de la Trinidad. La idea de Haussmann en agregar plazas en los grandes barrios sería un punto de ventilación y convivencia entre las personas. En el sistema vial podemos ver que las carreteras acá se unían mediante de los monumentos que había en ese entonces. Hay una carretera que es la carretera Rambutey, que era de 13 metros. Esa carretera se creó con la finalidad de poder dar un espacio de ventilación a lo que sería el barrio tan concurrido que estaba en ese entonces. Ahora, en conclusión, tenemos que con el planteamiento Haussmann se pudieron solucionar varias crisis en esa época, como solucionar la población gracias a la revolución industrial que permitió sus nuevos materiales, grandes edificios. También inventando una red de aguas separadas que hizo que las enfermedades que se causaban antes por la mala higiene empezaran a cesar. También en el estilo de las fachadas uniforme, dando mediante este el mensaje de unidad al país después de haber pasado una revolución, y su planteamiento en lo urbano fue un referente para toda Europa, inspirando su modelo de distribución, poniendo enfrente sus monumentos emblemáticos, es que estos sirvan como conexiones de importantes calles, dando así una identidad a la ciudad, que era lo que se buscaba. Ahora vamos a ir con el punto 3, que es el planeamiento urbano. El
El primero sería de Randstad holandés. En el origen de esta reforma son las causas que llevaron al planteamiento urbano. Al ser Holanda un país tan pequeño, el terreno para construcción es escaso y también por la inmigración que había en ese entonces, la demanda de viviendas era muy alta. Holanda tiene un partido político que planteó lo que sería la distribución de la ciudad con el incremento de las inmigraciones y todo, plantearon que se hicieran más viviendas y también que hubiera infraestructuras dirigidas al entretenimiento, también paisajes naturales y evitar problemas con el medio ambiente. Con estas ideas empezamos con la planificación urbana, que sería el sistema de áreas urbanas. Ese consiste en una serie de aglomeraciones urbanas dispuestas en semicírculo en torno a una zona central, notando dónde está la densidad de la población. También tenemos la idea planteada que se había dicho, que es preservar el espacio abierto central, el gran llamado corazón verde, entre el que estaría ubicado entre cuatro zonas importantes, que sería Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrecht. En la planificación urbana entre las zonas de área verde sería la elaboración del concepto verde. Como ya se había dicho, esta política de mantener el corazón verde y mantener las áreas abiertas que son todavía rurales con un objetivo que la distribución sea céntrica. Como podemos ver acá, el área del corazón verde son áreas rurales. Eso se hizo con la finalidad de que se evitara las invasiones en el centro y también dando una distribución que sería céntrica en ese entonces. Ahora tenemos el concepto urbano que se dio en las calles. Para el planteamiento de esto, la directiva dio unos puntos principales en la prioridad de esta para una buena fluidez en la ciudad. Sería la internalización. Estaban enfocados mucho en el comercio internacional. En ese entonces también tenemos la visión general de las puestas en práctica, la orientación al mercado, el entorno, como se puede ver, el entorno central que tenían, también el transporte público para poder llevar las cargas, el área rural que se había dicho que este estaba protegido por el corazón verde, la simplificación del sistema de planteamiento. Los tres puntos que se van a plantear sería el físico, la parte del tráfico, la parte del transporte y el medio ambiente. En conclusión, acá sería que el planteamiento de Randstad holandés ocurre como los demás, reivindicándose por la gran demanda de viviendas. Lo llamativo de esto fue la idea principal, que era el corazón verde, tomando un punto central entre sus grandes ciudades. Acá, en diferencia de otros planteamientos, lo que prioriza es la comercialización tanto interna como externa, con varios puntos de exportación o carreteras de movilización al exterior. Ahora tenemos la plantación de la Ciudad de México. Empezaríamos con los antecedentes de esta. Con la llegada de la colonización a Latinoamérica, su influencia del estilo europeo se adopta un conjunto de principios y experiencias que con el desarrollo de la civilización dieron lugar a la planificación urbana en sus ciudades. Esto deriva el primer planteamiento de urbanización, que sería de estilo europeo, según el régimen, con unas plazas centrales en torno al cual se agrupan las iglesias, los edificios reales y civiles. Tenemos ahora lo que sería planificación urbana, la trama urbanística, una malla cuadriculada que demuestra el reglamento general que se impuso para la mejor fluidez de las carreteras, lugares de encuentro, todos estos inspirados por el estilo Jaume, también teniendo en cuenta que esta malla rectangular limitaba mucho la expansión de esta. También tenemos que sería la Plaza Central de México, que se implementa, que deriva de la influencia francesa, tanto sus avenidas y espacios abiertos, con edificios o monumentos con un estilo barroco, siendo una gran referencia a las ciudades europeas, teniendo en cuenta que estos se inspiraron en lo que sería el Plan Haussmann para seguir el planteamiento de esta. Tenemos también la planeación urbana, que sería la intervención urbana en México. Fue la primera que se inspiró en Europa con el estilo urbanismo neoclásico en las reformas borbónicas y después una reforma francesa y también combinando con la colonial, variando en varios estilos en esta. Ahora viene lo que sería la doble influencia. Esta surge en el urbanismo moderno en el siglo XVII, con el Plano Regulador de México, elaborado por Ignacio de Castera. Los principales motivos de esta fueron la simetría, orden, irregularidad y salud pública, priorizando lo que sería el ciudadano. Ahora vamos a ver más a fondo eso. Hablando ahora del plano regulador. La orientación de este plan fue hacia el físico espacial, sin dejar de lado los determinantes sociales, llevando consigo la construcción del cuerpo conceptual y metodológico
y que buscaba la modernización de la ciudad, también tomando en cuenta el arte de proyectar, trazar y construir ciudades de entendimiento su forma y patrón de crecimiento para que ésta se desarrolle de forma ordenada, construyendo este plan como un instrumento gráfico para que se adapte a su topografía. Este plan de ordenanza también toma en cuenta la gran demanda de vivienda y también inmigración que se hizo en ese entonces en la Ciudad de México, y trata de dar un orden para que al momento de construir sus viviendas no se aglomerara y hicieran los espacios muy cerrados para ese entonces. Acá iríamos con las conclusiones. El planteamiento de la Ciudad de México es una representación de cómo muchos países colonizados tuvieron la misma influencia, usando como referente a las ciudades europeas. Es en un principio, pero su segunda intervención urbanística en este empezó a desarrollar para poder demandar las necesidades de los pobladores. Estructuras que se moldearon a los terrenos, la implementación también de los servicios públicos para ellos. Continuando con el planeamiento urbano de Chicago, este estuvo en manos de Daniel Burhan y Edward Bennett. En 1871, Chicago sorprende al mundo por su rápida reconstrucción tras el incendio ocurrido. También en ese entonces se celebraba el cuarto aniversario del descubrimiento de América y en ella se integraba la noción de la ciudad bella, la ciudad blanca, que se invoca en el City Beautiful Movement. Tras su gran alza poblacional, el Comercial Club de Chicago encargó a Burhan el plan general de la ciudad, ¿no? Y Burhan organizó junto a Edward Bennett su equipo y presentaron en 1909 el plan de Chicago. Los componentes del plan de Chicago son las autovías a escala nacional, las estaciones ferroviarias, el resguardo del lago y entre otras podemos ver el Congress Park, el Civil Center, la Municipal Piers y el Grand Park que se encuentra justo en el centro de Chicago. Continuando, podemos ver los 6 puntos de su plan, siendo el primero el resguardo del lago. Las orillas del lago de Michigan se usaban como vertederos. Él buscaba resguardar y recuperar la frente de la ciudad, que era justo este lago que daba entre la ciudad, el lago y el mar. Extiende los parques de la ribera del lago de Michigan. Burhan se dio cuenta que la ciudad desechaba 1 millón de yardas cúbicas de relleno limpio. Esto los utilizó para que los parques se extiendan en forma territorial y así tuviesen más espacio para crear estos hermosos parques de la época, ¿no? Se extienden unos 1.200 acres a 450 que eran inicialmente. Continuando con el otro punto es el sistema de carreteras fuera de la ciudad. Se considera un Chicago como el centro de una región que se extiende desde el centro de la ciudad. Se inspira en las grandes ciudades europeas. Se propuso una circulación de carreteras radiales y circulares para la región. Se busca ramificar desde el centro de la ciudad las carreteras como concéntrico, pues ya que se consideraba su posible expansión, es decir, de la ciudad misma, ¿no? Si se dan cuenta, al principio se planificó solamente la parte naranja, pero él intentó ramificar para una posible expansión durante los años, porque se vio el alza de crecimientos, entonces ya había puesto como un plan de posible expansión. Se puede ver un poco de las características de la ramificación urbana en París, en Londres y Berlín, del cual se inspiró. Eh, Siguiendo con las mejoras de los terminales ferroviarios, se propuso una circulación ferroviaria que rodea toda la ciudad en diferentes longitudes y de uso múltiples. Se planteó descongestionar las calles mediante el uso de subterráneos. Esos se conectaban con el sotrano del centro de la ciudad. La consolidación de 6 terminales urbanos de pasajeros en Chicago y la idea era fomentar las expediciones al sur del distrito empresarial. Asimismo, se elabora un puerto, el puerto lacustre, un puerto que iba a ser utilizado para los navíos, para así impulsar un poco más la economía de la ciudad, pero ese puerto tenía algo peculiar, dado a que también iba a ser un punto turístico, se iba a implementar una plaza de zona residencial que daba vista al mar.
Prosiguiendo con este, es la adquisición de un sistema de parques exteriores. En 1869, antes del Plan de Chicago, se inició el movimiento de resguardo de áreas verdes y la creación de los tres comisionados, las tres comisiones de Chicago. Se divide en tres partes. Uno de ellos es el lago Michigan, los parques interiores y los grandes parques forestales periféricos. Se considera la ubicación de los tres parques interiores de forma equitativa y que mantenga la identidad de una extensión de los entornos naturales de la zona. Burhan consideraba que estos parques tenía que estar al acceso de toda la ciudad que él estaba planificando y asimismo que tenían que tener una cierta característica con las laderas que en aquel entonces se encontraba alrededor de Chicago, ¿no? Nos ubicamos en un Chicago que recién estaba en sus inicios y no de la gran urbe que ahorita conocemos, ¿no? Se resguardan los bulevares establecidos en la década de 1870, aquí se puede ver en la parte derecha. Continuando con ello, está el sistema de calles y avenidas. La preservación de los ferrocarriles y las divisiones de los ríos fueron el motor para una nueva estrategia. La ciudad abrió 120 millas de calles entre 1915 y 1931. La construcción de caminos de acceso de dos niveles, uno para uso peatonal y el otro para vehículos. En la inspiración en Haussmann se intentó crear calles más diagonales. La única creada fue el Ogden Avenue, que se encuentra aquí en la parte derecha superior marcada. En los planos de ensanchamiento, el North Michigan, que se encuentra en la parte inferior, y acá, la avenida expandió gran parte del área a las, expropió gran parte de su área a las propiedades existentes. Se puede ver un poco en la imagen central de cómo esta avenida se expande y la parte sombreada en gris en el plano blanco y negro es lo que se le tuvo que robar para que la avenida se ensanchara. Al principio los propietarios estuvieron en desacuerdo, pero Burhan le dijo que esto iba a impulsar y las propiedades de ahí se iban a sumar en números por esta gran calle, entonces accedieron. Continuando con los centros de vida intelectual y administración cívica, estos centros fueron propuestos como un centro cultural que se convertiría en un eje central de la ciudad. Se puede ver cómo conectan desde el Grand Park hasta el Civic Center y el Congress Park. Se puede ver que es una sola línea recta conectando todos estos sitios importantes en alta alcurnia. La avenida principal de las ciudades conectaban desde el Grand Park hasta el Congress Park, que se puede ver en la parte derecha. La propuesta incluía el Museo Field de Historia, esto en el Civic Center, Field de Historia Natural, el Instituto de Artes de Chicago y la Biblioteca John Carter. El Tribunal Supremo prohibió todo tipo de nueva construcción en la zona y es por eso que no se pudo crear estas edificaciones. Más la idea original de Burhan era plantear zonas elegantes residenciales y de punto estratégico para la sociedad. En conclusión, ante la realidad que ocurre en Chicago con la migración de distintos grupos sociales, Daniel Burhan realizó el Plan Burhan con sus 6 principios. En ello buscaba la belleza de la ciudad de Chicago en mira de las grandes ciudades europeas. Burhan se inspiró mucho en Haussmann, es por eso que quería interpretar esta elegancia y simetría en las calles. Entre los principios fundamentales se establece el resguardo de las áreas verdes, la expansión de las vías de comunicación para la implementar el negocio, el resguardo y la expansión de las futuras ciudades asimismo. Y a su vez ensanchó las vías ya existentes en vista del futuro de los automóviles, vías ramificadas y urbanizadas como un punto central para un mejor flujo de calles. Continuando con el planeamiento urbano de Nueva York. Los orígenes de los comisionados. En Nueva York se convirtió en una ciudad de mayor auge económico en los inicios del siglo XIX. La gran afluencia de personas inmigrantes dieron inicio a la idea de un plan de ordenamiento. En 1807 surgen los comisionados para realizar el plan urbano denominado el trazado de Manhattan. Entre ellos se encontró Simeon DeWitt, topógrafo, Juan Rutherford y
Gouverneur Maurice, personas de alta alcurnia entre abogado y un político. Siguiendo con esto, podemos ver aquí el Plan General de Nueva York. Este es el Plan General de Nueva York expandido. Se puede ver que es una trama totalmente ortogonal. Esta trama fue puesta sobre la isla, no tuvo en cuenta mucho la topografía ni lo ya existente, sino que pusieron un sendero de trama, solamente tuvieron en cuenta la calle de Broadway, actualmente conocida así. Es una diagonal imperfecta, pero que esto junta desde la vía sur hasta la vía norte, ¿no? La propuesta de las tramas dentro de la cuadrícula. Siguiendo, podemos especificar un poco más de estos puntos. Aquí se ven las características esto, del plan urbano, entre ellas está la trama ortogonal. Se dispone una red uniforme de calles ortogonales, llaman avenidas o avenues a las que van del norte a sur y se distingue por letras y se llama street a las calles de este a oeste y se enumera del 1 al 155. El territorio de Manhattan. La cuadrícula no tiene consideraciones con la topografía del lugar. Aquí se puede ver un poco de cómo la cuadrícula se hizo y se puede ver el lado derecho, cómo era la topografía del lugar. Esa topografía también se encuentra, como ya mencioné, en el Central Park. Por eso se ve las grandes llanuras de rocas. No presenta un tratamiento especial en las orillas de los ríos y pasa por encima de toda la red de caminos preexistentes. Hubo mucho desorden en su época porque había gente adinerada a las cuales se les expropiaron gran parte de su propiedad. Por consiguiente, las otras características del plan urbano se toman las manzanas de Manhattan, se toma en cuenta la presencia de la única calle en diagonal de Broadway, y las manzanas se planifican en viviendas de 30 metros de profundidad y de 7.5 de ancho. ¿No? Aquí se ve un poco de las ideas de agrupamiento que se puede ver en la parte inferior del texto, cómo esas calles o viviendas iban a ir repartidas dentro de uno de los cuadrados de toda la cuadrícula, ¿no? La proporción de la trama, aquí se ve la proporción de la trama no es totalmente cuadricular, sino es rectangular, tiene una proporción de 1 a 4 y para esa ideología se tomó en cuenta el rápido acceso a los ríos, es decir, de este a oeste, los cuales daban la esencia del lugar. Es por eso que las avenidas son más grandes a comparación de los strips, ¿no? Para darle un rápido acceso al lugar que era su impulso económico de la época. Continuando con la conclusión, ante la gran alza del crecimiento de la población y la presencia de varias fábricas, se dedicó una importante imponer una trama urbanística, ¿no? Para regularizar así las nuevas infraestructuras. Para esto se creó el grupo de los comisionados, un grupo de destacados académicos que incorporaron un nuevo sistema. Impulsaron un sistema de vías y calles que ayudó al acceso cercano de las playas de la ciudad, que fueron el primer impulso económico, y el concepto de las tramas busca materializar la idea que se sembraba en la ciudad, la que era la igualdad para todos los ciudadanos. Asimismo, en conclusiones generales, podemos ver que los aportes de Frederick Law Osman fue el auge de una nueva visión de la arquitectura en el paisajismo. Esta nueva filosofía ayudó a involucrar a las personas consigo mismas y con su entorno. Con su arquitectura buscaba la integración de las clases sociales, promulgaba a las áreas de ocio como intervención ciudadana. Asimismo, nos deja un gran legado gracias a su intervención en áreas naturales, las cuales antes fueron ocupadas por empresas. El planeamiento urbano de Chicago nos muestra la ampliación de la ciudad de conexiones directas y de embarcaciones y negocios predominantes, la noción de la belleza en las calles, las grandes infraestructuras, pero de carencia de noción de proyectos de ámbitos públicos. El planeamiento urbano de Nueva York se forma a base de una trama octagonal, unificando así los lotes por estándares modulares que se rigen alrededor de todo el estado de Nueva York. La importancia del gran impulso industrial marcó la escala de los lotes y por ende las calles principales.
El Plan Haussmann, por el estilo y la organización urbana, fue un referente grande para toda Europa. En su entonces crecimiento económico por la revolución industrial, aportó la idea de sus plazas y parques en algunos barrios con una idea de respiro y convivencia en el barrio. También la implementación de rotondas para la fluidez mejor del tránsito. El planteamiento del Randstad holandés es el más desarrollado, llevando el concepto de corazón verde, y de la planificación se rodea alrededor de este con la implementación de sus carreteras y transportes en este. Seguimos con lo que sería la parte de la bibliografía, y eso sería todo por por nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias.